Buenos días, bueno, yo soy Pascu, ¿qué tal? Hoy tengo el placer, ella ya lo sabe, de poder echar un ratito una entrevista con una de las personas para mí referentes, sin duda, a nivel de mi infancia y mi juventud, y yo creo que el de muchas personas más, así que con todos vosotros, presento a Chus. ¿Qué tal, Chus? Igual que tú, con la misma ilusión, con la misma alegría de encontrarme con uno de los alumnos que lo recuerdo con mucho cariño. Pues la verdad es que cuando yo la veía en la puerta del cole, porque ahora también vuelves al cole. Vuelvo al cole como abuela que lleva a los nietos al cole. Sí. Y de la puerta para atrás. ¿Quién eres, no? Como Chus, ¿quién eres? Eres una persona muy conocida en Cuéllas, que vamos a hablar de varios temas. Y del Barça también, no te preocupes, del Barça también. Chus es una persona que ha sido profesora de aquí de Cuéllas, que ha pasado por diferentes generaciones. Ahora ya, pues afortunadamente ya ha llegado a su jubilación, está disfrutando de sus nietos y sus nietas. Voy a contar un poquito sobre el tema ese, pero yo quiero que ella se presente, que viene a hacer aquí en Cataluña, ¿no? Porque no naciste aquí. Mi nombre es María Jesús Hidalgo Campos, dos apellidos muy manchegos. Tengo 71 años ya, aunque no los aparento. Para nada. Yo nací en un pueblo de La Mancha, de cuyo nombre sí que me quiero acordar, Nueva. Pasé en mi pueblo solo la infancia y la adolescencia, porque hice bachillerato en Valdepeñas, y cuando llegó el momento de empezar a estudiar me fui a Madrid, a una escuela de magisterio. Acabé la carrera en el 76 y en el 77 hubo oposiciones a un puesto de trabajo en el Ministerio de Educación y Ciencia, que entonces, te estoy hablando de 1977, ya, no de ayer. Ya ha pasado ya unos cuantos. En lugar de presentarme a oposiciones en Ciudad Real, en Toledo, en Guadalajara, para allá cerca de mi casa, me vine a Barcelona. Locura de juventud. Sí, sí. No conocía a nadie. Sabía que había paisanos míos campando la boira por aquí, pero no conocía a nadie. Y bueno, me examiné y aprobé. Aunque también he explicado muchas veces que, bueno, por la locura de juventud llevaba una historia detrás, ¿no? De conocer a un chico en La Mancha, llevábamos juntos muchos años, se vino a hacer la mili aquí, había planes de, bueno, pues yo apruebo aquí, él se queda aquí. Bueno. Todo eso se rompió antes de examinarme. Ya me había matriculado, pero antes de examinarme se rompió esa relación y pensé, pues que me suspendan. Suspendo la oposición y vuelvo otra vez para mi casa. Pero me picó la curiosidad de saber qué era una oposición. Yo pensé, cuando yo me presento, son 4 exámenes eliminatorios y si suspendes uno, ya no hay más. Pues yo voy examinándome mientras el cuerpo aguante y las circunstancias aguanten. Bueno, apruebo el primero, apruebo el segundo, apruebo el tercero, apruebo el cuarto, posición. Hacer puñetas. Todos los planes de volver para atrás se rompen. Y pensé, bueno, pues 2 años en Cataluña, y cuando salgan las definitivas pido por allí abajo, claro, porque a mi Cataluña no me decía nada, ni bueno ni malo, es que no sé, no he tenido nunca nada de bueno, no mucho, pero entonces era como indiferente, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues me quedé y deshice las maletas y no las he vuelto a hacer, claro, porque aquí me quedé, ¿no? Llegué aquí, conocí a Mari y Pilar, compañeros excelentes del cole, Sí. los padres del Antón. Del Antón, sí. Y bueno, fuimos compañeros hasta que cada uno rompió para un lado y luego ya nos jubilamos los 3. Y aquí me quedé. ¿Qué pasa? Que he trabajado en el Charlie Rivel nada más que 40 años. Charlie Rivel, para los que no sepan qué es un colegio de aquí. Bueno, el colegio del pueblo, aunque ahora hay 2 más. Sí. Todos mis respetos, y maravilloso, además. Y 2 institutos. Sí. Pero entonces solo había uno, que era el Charlie Rivel, ¿no? El payaso famoso, ¿no? Y bueno, y he aguantado, muy bien aguantados y muy bien vividos y genial, lo mejor que me ha pasado en la vida, 40 años. Desde el 1 de septiembre de 1977 al 31 de agosto de 2017, que pensé que ya había llegado el momento de la jubilación. De hecho, me podía haber jubilado antes. Fui a una reunión de comisiones obreras que me explicaron muy bien qué era eso de jubilarse, cuando cumplía los 60 años y 36 cotizados, que ya era lo que necesitaba para la jubilación. Y a media reunión me levanté y dije, esto no es para mí. Yo sigo trabajando, lo siento. Yo no me veía en mi casa cuidando de 3 chicas maravillosas que tengo, pero solo de cuidar de la... No. Y me reenganché, como hacen muchos militares cuando se van a la mili, 4 años más. Y ya con 64 dejaba un sexto y dije, hasta aquí hemos llegado. Y ahora pues me dedico a eso, a ejercer de abuela.
Bueno, que también por tiene vocación y por obligación y por devoción y por Por todo, obligación. ¿no? Y bueno, paso muchos ratos con los nietos, me encanta estar con ellos conmigo. Pues yo tengo que decir que a mí me marcaste personalmente, y es que aparte yo te lo digo, cada vez que te veo en la calle, o sea, bueno, yo lo equiparo un poco también al monitoraje, ¿no? Que los niños nos ven por la calle, ¿no? Y Sí. Pascu, La sonrisa lo dice todo. Es decir, ostras, hemos dejado huella. Y en tu caso creo que has dejado mucha huella. Aquí en Cubellas has dejado mucha huella. ¿Cuántas generaciones crees que han...? Yo me enorgullece que me digas esto porque ahora como ya no tengo que ponerme medallas, ya no me juego nada, ya no hay una oposición para la que aprobar y ganar puntos, yo he sido maestra de vocación, o sea, yo he vivido el magisterio, lo he vivido. Yo entraba a las clases y estabais vosotros dentro y bueno, se juntaba el pan con las ganas de comer, es que para mí era mi vida. El entrar, el disfrutar con vosotros, el jugar, el enseñaros, la broma, mira, acabo de ver ahora que se iban de viaje de fin de curso Sí. de Lisboa del Mar y la de veces que yo he ido de viaje de mi fin de curso a Super Spot, al Valle de Arana, a todas, y te lo pasas tan bien haciendo las mismas cosas que los niños, y ahora hago rafting, y ahora me subo en un quad, y ahora escalo una pared, y ahora, bueno, mi última pared la escalé con 64 años, que los niños llegaban y decían, yo solo lo hago. Super Sport. La Chus subía la primera, decían, si esto lo ha hecho con 64 años, yo también. Yo he vivido el magisterio, lo he vivido, es que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo no me veo haciendo otra cosa, yo siempre digo, si vuelvo a nacer, que no sé si lo volverá, yo vuelvo a ser maestra. Yo no me veo haciendo otra cosa en la vida que lo que he hecho ya. Pues eso... Y he disfrutado, y eso cuando voy por la calle, cualquiera como tú me dice, hola Chus, porque a veces puedes quedar con una persona que te espera y te sonríe y dice, vale, me ha sonreído porque hemos quedado. Pero que yo te encuentre en la puerta del colegio y digas, hola Chus, y hagas una sonrisa de oreja a oreja, en ese momento pienso, me recuerda como algo dulce, porque si no, se da la vuelta, se mete por otra puerta o me ignora, que a veces se puede ignorar a una persona no mirándola. Sí, sí. Yo me encanta entrar a... Mis hijas de También pequeño me ese tipo de decían, mamá, relación. no podemos ir contigo a ninguna parte. Porque si entrábamos a un bar había alumnos o desayunando. Si entrábamos a un supermercado había... Si ibas a un restaurante había alumnos, camareros... mamá, por toda parte donde vamos tienes que encontrar... Claro. A lo que has dicho de la vocación, ¿no? ¿Qué opinión tienes de la actualidad de la educación? Yo ahora mismo, tal y como están las cosas, me costaría... Eso lo hemos hablado en la puerta. Dar clase a los niños no, por muy traviesos que seamos, no, eso no. Yo de puertas para adentro, la relación familiar. Sí. Yo recuerdo los primeros años, que yo era muy joven, yo tenía 24 años cuando empecé a trabajar en Cubellas. Los había hecho en junio y en septiembre, sexto, séptimo y octavo de GB. Niños grandotes ya, ¿no? Y a mí esos niños me respetaban como no te puedes imaginar. Yo el primer día entraba a clase y decía, mira, yo aquí dentro soy la maestra y vosotros los alumnos, y esta mesa nos separa. Y no es por nada más que para que entendáis que hay un respeto a unas circunstancias, que en este caso es maestra-alumnos. Salíamos al patio, jugábamos todos juntos, nos íbamos a buscar algarroba para el viaje de fin de curso, todos juntos, y lo mismo tiraba yo de la carretilla que los niños, y lo mismo me agachaba yo al suelo a coger algarrobas que ellos, todo Sí. Pero cuando se traspasaba la puerta de clase, respeto, todo. Y bueno, y cuando estábamos fuera también, yo me iba a pescar los sábados a la playa con ellos, y almorzábamos juntos, y el respeto siempre existía. Si un niño tenías que llamar a su familia, porque no hacía deberes, porque no trabajaba, porque estaba distraído, porque le notabas algo, ni que fuera que tenía que llevarlo al oculista, los padres automáticamente se ponían en marcha, y uno les decía, mira, agacha mucho la cabeza, a ver si es que no ve bien, llévalo al médico. Si te dice que no pasa nada. Bueno, descartamos. No pasa nada. Si te ponen gafas, mira, lo hemos descubierto y tal. Los padres, había una relación muy bonita, ¿no? En los últimos años de maestra, de los niños guardo el mismo cariño que de los primeros. De los niños, el mismo cariño. En general, la relación con las familias ya no la recuerdo tan dulce. Ya, no sé, llamabas a un padre y le decías, no puede ser. Pues sí que los hace. Dice, vamos a ver, no te he llamado gratuitamente, mírame la cara, que no te he llamado para explicarte un chiste. Te estoy diciendo lo que estoy viendo y lo que está pasando. Tal. No puede ser. A ver si es que un compañero le ha arrancado las hojas. Claro, acababa diciéndole, sacando ya aquello de decir, vamos a ver, como tú a tu hijo lo acostumbres a decirle todo eso, te va a engañar toda la vida y no
¿no vamos bien? No vamos bien. Me decían, por ejemplo, ah, sí, no hace deberes, vale. Se queda sin móvil, se queda sin la Play, se queda sin la Play, se queda sin la Play. Yo decía, ¿todo eso tiene tu hijo? ¿Todo eso tiene tu hijo en casa? Claro que no hace deberes. Si tiene más tiempo para dedicarle a esas cosas, claro que viene al día siguiente, sin haberse preparado un examen o sin estar atento en clase, porque espera llegar a su casa, el móvil, el ordenador, la Play y tal. Señor, yo cuando ya me fui, el día que abandoné el colegio por obligación, yo pensaba que me hundiría, que lloraría. No soy llorona, ¿eh? Pues yo pensaba que el día que me fuera del Charlie lloraría, pero amargamente, y no. Me fui con una sonrisa en los labios, bueno, la procesión iba por dentro, que he de confesar que un poco la procesión iba por dentro, ¿no? Pero pensé, no, yo haré una liberación. No, yo ahora mis niños, 40 años, ya he ejercido de maestra, ahora pues eso. Me hubiera gustado irme a un instituto, porque yo mi vida han sido las matemáticas, es lo que más me ha gustado enseñar, lo que más. Pues, no sé, yo me hubiera ido a un instituto a dar clases en secundaria de matemáticas. ¿Qué pasa? Que cuando yo me quise ir, porque ya había pasado lo de Víctor, ya no, ya el alumno ya oías cosas de indisciplina, mala educación, y dije, no, para no ir a disfrutar no voy. No, ya pensé, ya me quedo en primaria. Y nosotros lo hemos notado también, o sea, nosotros empezamos en el 2012 y hemos ido viendo una progresión en la educación en las generaciones que dices, ¿qué está pasando? Incluso después de la pandemia se agravó más, es decir, no sé si es por el miedo, no sé por qué, pero sí que vimos que era necesario el estar más, o sea, si queríamos educar a los niños a través de los valores y el yeura, como que teníamos que enfocarnos también a los padres, de hacer más charradas para las familias, de estar más pendiente, porque veíamos que si le estaban prestando atención a las familias, indirectamente el niño estaba mejor. Era como cambiar el foco. Y yo creo que viene por, no sé, a nadie les enseña a ser padres, ¿no? Pero sí que es verdad que ha cambiado un montón. No sé si el tema de ser más consciente, el vivir más el presente, disfrutar de lo que uno tiene, que ¿no? Al final... Yo tengo mi opinión personal y me gustaría que se entendiera para que no se me tache ni de machista ni de feminista. No, eso dejámoslo a un lado. Cuando yo era pequeña, yo tenía 2 hermanos más, casi iguales que yo, porque me llevo 3 años y medio con la pequeña y mi hermano está en medio. Mi padre trabajaba muchísimo. Y mi madre era ama de casa, aunque daba una ayuda a mi padre en el estanco por las tardes, que mi padre tenía además un estanco. Aparte de llevar unas tierras de unas señoras y tal, también llevaba un estanco. Y ella era ama de casa durante el día y a la tarde, que mi padre se dedicaba a pasar cuentas de la empresa en la que trabajaba y tal, mi madre cerraba el estanco, ¿no? Pero durante el día yo llegaba del colegio a mediodía y mi madre estaba preparándonos la mesa para comer y lo primero que hacía era preguntarnos ¿qué tal la redacción que hiciste ayer? ¿Qué te ha dicho la maestra de las divisiones? ¿Te sabes los ríos? Yo creo que nuestra respuesta no la escuchaba porque estaba tan abstraída en la comida que teníamos que comer para volver al colegio y tal. Igual sí me escuchaba, pero quiero que me entiendan. Ella se veía en la obligación de preguntarnos y que nosotros le explicáramos cosas del cole. Mi padre no quiso comprar tele. Cuando éramos pequeñitos nos daba rabia, que solo había un canal. Luego ya pusieron la 1 y la 2, pero al principio era el canal 1 de televisión española, pero nos gustaba porque nuestros amigos ya tenían tele. Mi padre decía, a la hora de comer, aquí cada uno explica cómo le ha ido el día. Mi padre explicaba, bueno, pues he ido al campo, están segando, pues no sé qué, han cogido muchas uvas o están cogiendo aceituna. Mi madre, pues mira, yo os he hecho un bizcocho esta tarde, tal, os he hecho esto. Y cada uno explicaba sus cosas. Había un ambiente familiar muy bonito, ¿no? De respeto, de educación, de todo. Yo de lávate las manos, que vamos a comer, tal. En la mesa no se podía ni cantar, no había móviles que molestaran. Bueno, pues ha habido una evolución de eso que te estoy explicando, hace muchos años, con de 60 o más, a hoy. ¿Qué pasa? Que hoy los padres trabajan, los dos. Yo he sido mujer trabajadora desde los 24 años. Y vamos, no me arrepiento, No. Yo no he sido la mujer de... Víctor trabajaba, yo también, y los dos.
Pero sí que en nuestro tiempo libre no nos olvidábamos que teníamos 3 hijas y salíamos a pasear con ellas, y los sábados íbamos a la montaña y tenemos una chimenea y íbamos a coger leña seca y les explicábamos por qué era seca y que había en el suelo y no arrancarla de un árbol. Muy bonito, ¿no? Vale. Yo a mis hijas le compré los móviles cuando eran mayores. A Clara tenía 14 años y yo me compré un móvil de aquellos de usar y tirar, que lo tengo guardado en casa con un cuernecito, porque nos fuimos con una caravana a mi pueblo, a una finca donde había estado mi padre trabajando, y claro, teníamos que tener algún sistema de comunicación, porque yo no tengo carne de conducir, tenía las niñas pequeñas, mi padre mayor, y pensé, tengo que llevarme algo, ¿no? Me compré un móvil casi como los clines de usar y tirar, y la Clara me dijo, mamá, no lo tires, ya me lo quedo yo. Había que ponerle 5 euros de vez en cuando. Y ese fue el primer móvil de Clara, que tenía 14 años y me pareció pronto. Y a las otras cuando estaban haciendo bachillerato, no en la ESO. Mamá, mi amiga tiene móvil, mi hermana... En una Play no hubo en mi casa nunca, hasta que la Clara se compró una y tenía ya 20 años o 25. Vale. Ordenadores sí, porque se necesitaban. La Clara me dijo un día que quería una moto, no sé cómo fue mi no, porque no recuerdo haber hecho ninguna escena, pero no lo volvió a decir. Debió ser un no tan rotundo, tan convincente, que no volvió a decir, mamá, ¿por qué no me compras una moto? ¿No? Vale. Bueno, cuando acabaron los estudios, a Clara le compré un coche, a la Ida le compré un coche, y me dijo, ahora sí, mamá, digo, sí, ahora sí, porque vais a ir a trabajar y lo vais a necesitar, y les pagué el carnet. Pero mientras fueron estudiantes, tenían lo que tenían que tener, y nada más. Y además ellas ahora me dicen, no nos arrepentimos, mamá, no te entendíamos entonces. Claro, es que es eso. Pero es que no te entendíamos. No lo pero lo aguantaron. Iban a una excursión, como hoy, y todos llevaban dinero, que luego no os lo podíais gastar, porque si íbamos a ver un museo, como mucho comprar una postal. Mi amiga le ha dado a su abuelo 10 euros y su madre otros 10 y no sé qué. A mí tú, digo, no, la mochila con la comida, la carpeta que necesita lo que ha dicho el maestro, y el agua, y se acabó, y la excursión pagada, y se acabó. Y ese es el tema, que no entienden en esa edad. Ellas no lo entendían, pero lo aceptaron las 3, por narices. Con el tiempo sí lo ves. Hoy, que son mamás, la Aida hace exactamente lo mismo, y la Clara va por el mismo camino, y te podría hablar de Olga, mi canguro, la hija del señor José Antonio, que ahora me dice muchas veces, muchas cosas que hoy las aprendí de ti en tu casa contigo, con mi madre por las suyas, y contigo porque fuiste la segunda madre. Tuve desde los 15 años de canguro hasta que se casó, ¿no? Y hoy los papás le regalan el primer móvil al niño el día de la primera comunión. Y a mis hijas le regalamos un reloj. Un reloj, antes, porque ya habían aprendido las horas. Y un reloj que tuviera los números. Un reloj, te hablo. ¿Vale? Entonces, he dicho la primera comunión por no decir antes, porque ya que me desespero si le pongo una fecha anterior a la comunión. Y he dicho comunión a quienes lo hacen, para que lo hacen a esa edad. Y también has dicho algo que es verdad, que, o sea, el hecho de comer juntos, pasar tiempo juntos, escucharnos, incluso más que el móvil, yo creo que es más importante eso, porque es verdad que antes trabajaba uno de la pareja y ya podían tirar más o menos. Recuerdo mis padres, trabajaba mi padre sin parar. Mi madre era la que se encargaba, ¿no? Pues de esos valores, de mantenerlos y de que ahora se come, ahora se logra, ¿no? Y eso, yo lo veo, que nos dedicamos también a comedores escolares, veo que vamos tan acelerados, que incluso trabajando los dos no se llega, porque no se llega, la situación es... Y a cambio a los niños no les falta de nada. Cuando digo de nada, es el nada ese que estoy diciendo. Claro. El papá trabaja y gana dinero, la mamá trabaja y gana dinero. Lo que ganen, no digo ni más ni menos, ni no, que ganen. Y a cambio el niño pide unas bambas y pide el móvil y pide el ordenador y pide una televisión en su habitación y se la ponen. Pero, que no, mis hijas no han tenido en la habitación nunca una tele, la hemos visto todas en el comedor. Y si había fútbol y estaba viendo la mamá, las niñas no veían la tele, o veían el fútbol, por ejemplo, ¿no? Y falta, yo creo que, bueno, que se ha ido perdiendo eso a nivel social. Y así se pierden valores sociales. O sea, niños que llegan, no sé, los llevan, por ejemplo, a acogida, después de la jornada laboral, después actividades extraescolares, que yo no tengo nada en contra de eso, nada. Cuando el niño llega a casa está reventado, pero es que el padre cuando llega de trabajar está reventado. No hay tiempo material para ninguno de los dos para hablar de esa redacción, o de ese mapa, o de ese trabajo, o de eso que has hecho en el cole hoy, o de ese taller. O si te lo has pasado bien o has tenido algún problema. Claro. Se cena rápido, cada uno a dormir y mañana Santurnevi. Eso
perjudica a corto y a largo plazo a los niños. Tú ahora mismo cuando la sonrisa con que me has presentado y has dicho, bueno, es un referente y tal. Los niños hoy es que ya no sé si tienen hasta mi referente, porque es que ya es, Bueno, sí, su vida está tan YouTube. pape, pim, pom, pum. En el YouTube Que tiene vamos a ver, referentes, sí, sí. vamos a ver. El tiempo libre, bueno, hay una frase que es el ocio, o sea, el tiempo libre es ese espacio, ¿no? Que no tengo ninguna obligación que hacer, es decir, tiempo libre, ¿no? Y el ocio es esa parte gestionada que se realiza en ese tiempo libre. ¿Qué pasa? Que como van tan como pollos en cabeza, no saben cómo gestionar su tiempo libre. Entonces, nosotros en ese espacio de tiempo, con nuestros educadores y nuestras educadoras, que son magníficas, que también quiero que nos des tu opinión, porque tú traes a tus nietas, ¿no? Bueno, a una, sí, ¿no? Vosotros es lo que estáis haciendo, que estos niños hagan otras cosas. Seguir manteniendo esa parte de, bueno, los padres tienen que trabajar. Al menos, tienen que menos mal. Claro. Menos mal, porque ahora, por ejemplo, mi nieta, es una niña encantadora, ya lo sabes, pero el año pasado le fue súper bien estar con vosotros. Y la madre la llevó, no por quitarse de encima a la niña, no, sino porque la niña tuviera aquel tiempo libre, con juego dirigido, compartido con otros niños. Claro, su hermano tiene 20 años, viven en una finca en Santa Oliva. Esta niña necesita estar con otros niños. La madre la lleva por pedagogía, no porque Pascu tenga a la niña y le enseñe lo que quiera y no hace falta ni que me explique lo que ha hecho, porque ella... No. Le encanta cuando al llegar le dicen, hoy hemos hecho no sé qué y la ONA, hoy... Y mi hija pone una sonrisa de oreja a oreja, porque su niña ha disfrutado de una serie de cosas que ella la ha llevado por eso, por pedagogía. Este mensaje nos cuesta, Sí. en plan, porque hay muchos casales, hay muchas de estas cosas, hay muchas entidades que es un aparcamiento. Es en plan, aparcamos porque necesitamos llegar más tarde a recogerlo de las 4:30. Hay mucha gente que por necesidad y no está pendiente del detalle del trabajo que hay detrás, a nivel de esa selección, esa formación de monitores, sobre todo a nivel emocional, social, del trabajo que estamos realizando a nivel pedagógico. Me encanta que lo hayas mencionado porque es que es así, ¿no? Es decir, hay gente que lo trae por obligación, pero también nos lo trae porque quiere que haya un trabajo a nivel de valores, a nivel de experiencia. Este sería principalmente y únicamente vuestro valor. Sí. Yo, por ejemplo, Claudia, que la habéis tenido este año, bueno, va al Charlie, Sí. y hacía psico, Sí. con vosotros 3 añitos, Sí. bueno, P3, ella cada día, cuando yo iba a su casa a buscar, lo primero que me decía, hoy Chus, mira, me he puesto las bambas porque tengo psico, y llevo calcetines de estos que, porque tengo psico, y cuando salía, ¿entras a esperarme a psico? Y yo le preguntaba, ¿qué habéis hecho hoy? No, la niña va psico, no, su madre, su padre, y yo le hemos preguntado, ¿qué habéis hecho? Pues mira, hoy hemos hecho esto, hemos escalado, no sé qué, hemos jugado con... Ella encantada de la vida. Entonces, ve que la niña ha estado 1 hora lunes y miércoles con vosotros. La madre lo ha hecho porque la niña, aparte de lo que se hace en la escuela, haga otras cosas y ha estado con otros niños que no son los de su propia clase. Vuestra labor es muy importante. Si a mí me dijeran que todo el niño que va con vosotros principalmente va por pasárselo bien, por aprender una serie de cosas, por disfrutar, y si aparte al papá le va bien esa hora, fantástico. Claro. Pero que sea la segunda causa, ¿no? Sí. No aparcar, mira, Pascu, que te lo dejo y me voy, y luego ni te pregunto, ¿no? Yo tengo anécdotas muy bonitas como maestra, pero también anécdotas de niños que no vienen a buscarnos una tarde, que aparece el padre hora y media después y que te dice, por ejemplo, ¿cómo es que no me ha llamado? Le dije, mira, no, es que he llamado ya hasta los mozos de escuadra, y no, es que se me ha averiado el coche en las costas de Garraf. Y decía, vale, pero es que yo podía haber tenido hoy hora de médico y no hubiera ido porque estoy con tu hijo. Y cuando se van no te dicen ni las gracias, pero no es porque yo necesite que me den las gracias. Tú no necesitas que te den las gracias nadie de los niños a los que estás atendiendo. Pero eso, la sonrisa de Pascu, la Claudia, qué bien ha estado en psico, gracias. Sí, sí. Tú no necesitas las gracias, no, pero yo necesito decirte gracias. No es una relación, somos como un complemento a la educación de los niños, ¿no? Es decir, joder, la relación que yo puedo tener con los padres, con las madres, con las familias, de que los traen por las mañanas, oye, pues desearos que tengáis un buen día y no os preocupéis, que aquí están en buenas manos, ¿no? Sí, sí. Y tener esa relación, incluso
madres y padres que a lo mejor están pasando por un mal momento y que se puedan apoyar en nosotros en plan de, oye, que estamos para, al final para eso, es la comunidad eso, educativa, ¿no? Que envuelve también en ese momento la pedagogía cuenta. Tú imagínate Sí, unos claro. papás que tengan un problema grave familiar, no ya económico, sino de enfermedades, de otro Cualquier miembro cosa de la puede familia y pasar. tal, y que le dicen, Pascu, como tú lo sabes, tú a ese niño ya sabes cómo jugar con él, cómo entretenerlo, cómo animarlo, cómo... Claro. Sí, sí. Claro, es que todo eso es lo bonito de nuestra profesión, en el caso mío y en el caso tuyo, y no un aparcamiento de coches, sino un patín que puede que sea tuyo, está aparcado. Los niños no se aparcan así. No. Un niño no se aparca como un patín, no. El niño ha de estar donde esté bien. Bueno, vamos a ir a otro tema. Sí, venga. Porque quiero hablar de la época en la que tanto Pilar como tú vivíais en la casa al lado de Charlie. La época esa, que ahora es el AMPA, ¿no? Y hay alguna aula, ahora es el AMPA, el AMPA del Charlie. Y yo recuerdo haber estado ahí jugando con Aida y el Antón. Sí, el Antón, sí. ¿Vale? Bueno, de esa época, cuéntame anécdotas que recuerdes que te lleven a ese momento o que te... Bueno, porque para recuerdo... mí, yo recuerdo esa época espectacular, fantástica. Fantástica. Sí. Yo mi primera casa fue Cantrave. Cantrave. Sí, nada más llegar en el 77, yo vine a tomar posesión al ayuntamiento pensando el coli está ahí arriba y aparezca usted el día 12 de septiembre, que es cuando se empezaba ahora. Y me dieron una llave de una casa que me la enseñaron, vacía, y me dijeron, ¿qué necesitaría usted que tuviera esta casa? La verdad es que la maestra que se había ido había pintado con los muebles puestos y entonces, claro, te entrabas a la habitación que estaba pintada de verde y el fondo del armario era marrón. Y dije, píntemela de blanco. Yo pensaba, esto no lo aguanto, ¿no? Vale. Ahí yo viví 4 años. Y me marché en el 80 a vivir a la sala de maestros que era, porque el maestro que había se iba. Entonces pensé, pues nos cambiamos allá, que había jardincito. Pero bueno, me cambié a la otra casa porque en la casa de al lado, que eran gemelas, eran casas paredes gemelas, simétricas. Era como el espejo, simétricas, ¿no? gemelas y simétricas. O sea, comedor aquí, habitación aquí, habitación aquí, lavabo aquí, lavabo aquí. Vivían en el Mar y la Pilar. Sí. Fue una época muy bonita porque ellos vivían en la casa de la derecha con 3 hijos varones, rubios, y nosotros, el Víctor y yo, en la casa de la izquierda con 3 hijas, mujeres, Sí, era como... morenas. Podrías haber hecho la serie, Muchas veces de Mari decía, de broma, en verano, como nos solemos ir de vacaciones, la podíamos alquilar. Y decía, porque mis hijas nacieron en el hospital, pero viviendo allí, y sus hijos igual. Y decía, podíamos alquilarlas y, si quieres un hijo rubio, que tiene que ir a tener hijos, que se vayan a la casa de la derecha. Si quieren hijas morenas, que alquilen las de la izquierda. Es curioso, es que Mari y la Pilar tenían, claro, a Luis, a Iván y a Antón, y tú tenías a Clara y a la Aida y Marta, O sea, sí, se podría 3 haber hecho una niñas película... morenazas y 3 niños rubios, ¿no? Sí. Y luego compartíamos el jardín. El jardín era comunitario, ¿no? De todos, ¿no? Claro, venías del colegio, bueno, la ida fuera peor porque cerrábamos la puerta, la ida no importaba, si se saltaba una pelota saltaba la valla. El Víctor, de sus hijas, el poco tiempo que vivió con ellas, el nombre que más dijo fue Aida, pero no por nada, sino porque, y eso que se lleva 6 años con Clara, y Aida, Aida, porque Aida era tremenda, que era de tu clase, ¿no? Y que era Antón tremendo. En las casas de allá teníamos 2 casetas detrás pequeñitas, adosadas a la casa, que eran 2 lavaderos, también gemelos, me ¿no? acuerdo. Y bueno, pues las ventanas de la parte de atrás de la casa tenían rejas. Era Antón y Aida, trepaban por las rejas, se subían al techo de las casetas y jugaban en el techo de las 2 casitas que eran los lavaderos. Cuando salíamos a llamarnos para comer o para cenar, no hacía falta que miraran para abajo diciendo, Aida, ¿dónde estás? Solo había que decir, Antón, Aida. Había un algarrobo, se pasaban la vida en el algarrobo, con madera se hacían cabañas, bueno, aquello, claro, y luego niños de amigos que llegabais añadidos a... Yo llegué al Charlie con 6 añitos, que mi tutor era la Montse, pues sería en primero de primaria. Sí, primero. De primaria. Sí. Y ya me hice con el Antón, con Aida, y bueno, enseguida fui ahí. Íbamos también al golf, incluso a la casa del minigolf, que también íbamos ahí. Pues claro, en aquella casa yo recuerdo al principio que, claro, el Luis, el hijo de Mari Pilar, era más mayor que nosotros.
Él nació en el 78, ¿no? Y me acuerdo que al principio, que yo no tenía una a la Clara, ni a la Aida, ni a la Marta, mi jardín estaba siempre lleno de gente, de niños jugando, que bueno, que los conocíamos todos, a los padres, tal. La Pilar preparaba bocadillos, se sacaba una bandeja y yo pensaba, madre mía, esta mujer, después de venir de trabajar, ahora esto. Claro, no sospechas que te va a pasar lo mismo. Porque yo, como no tenía hijos, todo eso me venía de nuevo, ¿no? Venga, va a merendar todo. Y aparecía la Olga, el Luis, y tal. Y claro, luego me tocó a mí, que yo era, pues, el jardín, era el comunitario. Pues salían del cole y los niños ya iban directo a nuestro jardín. Ya un ratito las mamás, bueno, incluso la Pilar, la de Cunit, la directora, salía del cole, se metía en mi casa un rato, traía al Jonai, que el Jonai era también majísimo, pero malo como un demonio, y venía con una bolsa con ropa de recambio, porque como teníamos una manguera en el patio, el Antón, la Aida y el Yoray se duchaban un día sí y otro también con el agua de la manguera. Ni que cerraras el grifo apretadísimo, ni que le pusiéramos un trapo para que no saliera agua, es igual. Ellos acababan duchándose cada día, jugando en el jardín, y la Pilar ya venía con ropa de recambio para llevárselo cambiado, porque más de una vez se fue vestido Yonai de ropa de Aida, chandas de Aida, que después decía, es de niña, y yo, ¿por qué no te he mojado? Claro. Te tenía que poner lo que me han dado. Sí. Claro, aquella casa fue un poco la casa de todos, la casa del pueblo. La casa del pueblo, sí. La verdad que... Yo paso y recuerdo más la casa ahora que el propio cole. O sea, bueno, el cole ha evolucionado. He dicho que volveré a ser maestra, si vuelvo a nacer, y volveré a ir al Charlie a lo mejor. Pero he hecho más de menos el ambiente de aquella casa, que yo he dado clases aquí, yo he venido a hacer talleres aquí, o yo he estado en aquella clase haciendo... ¿no? El patio aquel... Sí. De hecho, mi hija Marta, que estuvo hace poco a no sé qué, fue a Lampa, tenía que hablar con alguien, y le enseñaron la casa porque ya no se acordaba. Marta era muy pequeñita cuando nos cambiamos al piso y tal. Y le hice ilusión de decir, ay, mira, pues aquí tenía mi madre la despensa, pues aquí teníamos la nevera, pues la cocina, pues... Claro, pero la Aida sí se acuerda. Sí. Claro, si la Aida tiene que ir para coger el menjador o algo, está entrando en su casa. Porque no será posible, pero yo la compraba que solo fuera por recuerdo. Sí, ¿verdad? En serio. Claro, ahora estoy pensando... No te hablo de la casa ideal con la que no. Bueno, cuando nos cambiamos al piso, que Victoria estaba enfermo y habíamos comprado el piso, dejamos la lavadora puesta en el lavadero, que te digo. La lavadora se quedó en la casa. Y cambiamos todo, muebles y todo. Y veníamos a poner la lavadora a la casa vieja, decíamos, así la llaman mis hijas, la casa vieja, porque ya teníamos la casa nueva, y luego la llevábamos en el coche a extenderla en casa, porque las niñas jugaran durante unos ratitos, mientras la lavadora lavaba, que jugaran en el jardín de la casa vieja. Y ya no quedaba nada en la casa, nada más que la lavadora. Imagínate qué tontería te estoy explicando, pero es que era como... el día que nos llevemos esto ya se ha acabado. Sí. Y efectivamente, cuando ya la lavadora no la llevamos, ya... Claro, estoy pensando, digo, claro, la Aida lleva ahí a su peque, y si entra en el AFA tiene que ser una sensación, ¿no? Decir, sí. Hostia, estoy en mi casa, esta era mi habitación, ¿no? Sí. Tiene que ser fuerte, sí. La casa de al lado la modificaron, quitaron... Sí. Ahora es la aula de ciencias, creo. Quitar para hacer, por ejemplo, arriba, que había 3 habitaciones y un lavabo, lo hicieron todo una sola sala para de colocar ordenadores, ibais a informática, cuando hacíais informática en el cole y tal, y abajo lo que era el comedor, eso también lo arreglaron para que hubiera clases de religión y de no sé qué. Claro, esa casa ya es... Yo la sigo viendo con las habitaciones y las paredes y el lavabo y todo, ¿no? Pero la otra no, la otra poca cosa han cambiado, sigue siendo la casa. Y yo cuando he entrado a la AMPA, que era, bueno, mis hijas eran de la AMPA, mientras estaban en el cole, y entraba al comedor y me estaba atendiendo la Esther o que fuera, yo pensaba, si este es mi comedor, si y aún conservaban un armario que yo había dejado empotrado debajo de una ventana, eso, mi armario, sí, ahí tenía la tele en lo alto, sí. Vamos a otro tema, tenemos temas, Víctor Lalarí. Bueno, ese es el tema. Porque en Cubillas lo conocen. Sí. ¿Lo conocen de los premios Víctor Lalarí? Yo conozco a Víctor por casualidad. Decidí irme a mi pueblo a pasar la Navidad con mis padres, el 17 o 18 de diciembre se acaban las clases, me fui a mi pueblo.
pero no quise pasar Nochevieja y me vine a mi casa, no sé. Yo aquí conocía gente joven, claro, esta gente joven había organizado la noche de fin de año una cena en la Alianza, en el local de abajo de la Alianza. Cuando saben que yo he vuelto del pueblo a pasar Nochevieja, me invitan. Y les digo, no, yo, ¿cuánto dinero habéis puesto? Que yo pongo lo mismo. No, que... No lo hicieron porque yo no pagara ni porque fuera maestra, no. Es que cuando yo ya lo tenía todo montado, aparezco yo. Y dije, bueno, no vamos a decir a esta muchacha que si ya hemos comprado. Y yo, vale. Mira por dónde Víctor, que yo no sabía ni que existía, evidentemente, le pasa algo parecido. Viene un día por aquí y le dicen sus amigos, el Carrillo, el Jordi Estarella, el Miró, el padre del Miró que tiene la copistería, sí, su padre ya no está aquí, le dicen que han organizado esta cena. Y lo invitan, o sea, fuimos curiosamente los dos invitados a aquella cena, sin pagar, porque no quisieron que pagáramos, pero por caminos separados, ¿no? Yo en aquella época llevaba el pelo rizado, a lo afro total. ¿Alguna foto he visto? Afro total. En la orla no sé quería si poner esa foto. Tengo una foto, si la tengo, luego te la enseño. No, en la orla de Sixto creo. Porque la anécdota es que cuando yo aprobé posiciones, quise mandar a la afro a Cubellas y quedarse la otra chus en Ciudad Real. No pude ser que me partiera. Y la que vino fue la chus a lo afro, ¿no? Y durante un tiempo tuve como el Michael Jackson cuando era negro. Sí, ya lo vi. Yo vi esa foto. Rizado, yo la he visto, esa foto. Yo aquel día había ido a la peluquería, porque claro, era un pelo que me lo tenían que rizar, no era mío. Había ido a la peluquería, buenísima, la muerte, 24 añitos, tal. Bueno. Llegó a la cena. Bueno. Y, claro, mi pueblo llamaba la atención allá donde fuera, ¿no? Porque como era morenita, mulata no parecía, pero, bueno, podía pasar como que el pelo era mío, ¿eh? Bueno. Pregunto quién era yo, supongo que por curiosidad. Y le dicen que la profesora de matemáticas de la escuela. Entonces yo daba clases de matemáticas a sexto, séptimo y octavo, y ciencias naturales. Y él hacía magisterio, y ya había hecho magisterio y le quedaban colgadas por razones mil las matemáticas de primero, que no había Dios que se las preparado que las pudiera probar. No. El Víctor, más allá de los números de las páginas de los libros, no le gustaban. Las letras, todo lo que fuera letras, geografías, historias, literaturas, lenguas. De hecho, catalán autodidacta, profesor de catalán, pero los números. Y dijo, esta es la mía. Hablo con esta chica y le digo si me va a dar clase. Me pregunta en medio de la noche vieja que no encontraron uvas y lo celebramos con aceitunas y el cava. Y ya cuando ya has celebrado las 12 campanadas y tal, me pregunta si le puedo dar clases y le digo que sí. Le digo dónde vivo, que vivo en Cantrabé, que si quiere que ha de venir los sábados y domingos, porque durante la semana, dando clases a sexto, séptimo y octavo, el tiempo es mío para... Pero que bueno, el sábado y domingo, pues vale. Me dice que sí, que va a venir a clase, pues sí, que va a venir, de hecho vino, ¿no? Y haciéndose el gracioso, porque estaba tan contento de que había encontrado a alguien que le iba a dar clases de mates, me puso un merengue en lo alto de la cabeza. Y cariñosamente, allí en la juerga de la noche vieja, que uno se quiere hacer el gracioso. Yo que había ido a la peluquería por la tarde, recuerdo haber metido la cabeza en la fon, desde la Alianza hacia mi casa, a lavarme el pelo y a dejármelo y así, porque era permanente, pero permanente peinada por la peluquera es una cosa, y permanente peinada por ti es otra. Bueno, pues me fui a la fon, metí la cabeza y me quité el merengue en la fon, y desde la fon me fui a mi casa, me lavé el pelo y ya no volví a la fiesta, porque, vale. Pero tuve el merengue un rato y en la cabeza. Si aquel día a mí me dicen, pues te vas a casar con este hombre, yo empiezo a correr, casco, y todavía estaba dando de vueltas a la tierra, así y así. Porque me pareció, bueno, y era un chico, ustedes son una persona muy seria, yo soy más extrovertida que él, bueno, muchísimo más, pero en el momento me dije, este merengue me lo merecía yo por haberle dicho que le voy a dar clases. Fue un primer contacto romántico, ni un pelo, Pascu, porque cuando me vi a las 3 de la mañana, con el pelo chorreantito, y había ido a la peluquería un rato antes, una persona que no conocía de nada y que, haciéndose el gracioso, me había tirado un merengue. Pues eso, después del merengazo acabé casándome con él, porque
Bueno, vino a clase, conseguí que preparar las matemáticas, me costó mucho tiempo, porque ¿No crees que se hizo de rogar un poco? primero Para estar más rato venía contigo. y cuando llevábamos 5 minutos de clase decía, ¿nos tomamos un café? Y decía, si quieres te hago un café, si quieres, no sé si tengo cervezas en la nevera, lo que tú quieras, pero tú has venido a estudiar, este rato yo te lo dedico, con mucho cariño, además dije que no iba a cobrar ni un duro, evidentemente, pero si empezamos con cafés, no, o no, vamos a dar una vuelta, vamos a dar un paseo. Hay todas que me las salto porque tendría que nombrar a personas y no quiero, donde cuando estaba dando clase aparecía alguien que venía a buscarlo y yo pensaba ya lo que me faltaba, aquello se iba alargando en el tiempo. Lo que pasa es que, claro, iba apareciendo una amistad, ¿no? Cuando conseguía, como con los niños, encauzarlo y que estuviera media hora atento y que me hiciera caso. Porque a veces me decía, ¿y tú eso cómo lo sabes? Y yo decía, vamos a ver, te tiene que dar igual. Lo sé yo. ¿Por qué lo sé yo? ¿Por qué no lo sé? Tú trágatelo, que no te queda otra. Si 3 por 2 son 6, tú no me preguntes cómo lo sé yo. Tú 3 por 2, 6 y punto. No era este el caso, pero bueno. Sí, sí. Claro, fue haciendo una amistad. Recuerdo que pasado un tiempo me fui a Tarragona, pero como profesor y alumno, me enseñó Tarragona romana, que yo no lo había visto nunca, sabía que existía por los libros, evidentemente, pero no había ido nunca. Me pasé un fin de semana en Tarragona fantástico. Bueno, pues había ya una amistad, ¿no? Fuimos a recitales juntos, algún sábado, por ejemplo, si venía por la mañana, pues comía incluso en casa y después de comer nos íbamos a ver a La Bordeta a Vilanova, o a una obra de teatro a Vilanova, bueno, ya. Pero sigo diciéndote, profesora de matemáticas y el alumno, que, bueno, la primera vez que fuimos a cenar, yo pensé que pagaría él la cena, pero no me veas cara de monedero, ni cara de materialista, no. Como yo venía de una tierra donde normalmente pues, el chico paga y la chica se tome lo que se tome, pues, bueno, cuando has visto eso toda tu vida, pues vamos a cenar y cenamos en un sitio muy bonito de Vilanova, voy a decir romántica por el ambiente, porque de romanticismo no había nada, pero bueno. Y cuando viene el camarero le dice, yo me he comido tal, y el camarero dice, me lo invento, 20 con... Pues yo me vi diciendo lo mismo. Bueno, pues yo he comido cual, y el camarero me dice tanto, ¿no? Cuando llegué a mi casa pensé, no, el próximo día le pago yo. Yo a este chico el próximo día le digo que haber chingado yo, lo invito yo. Porque me pareció muy descortés, ¿no? Tengo una chica que está dando clases de matemáticas y no me veas materialista. Hablo de los valores, de lo que decíamos antes, ¿no? Sí. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a casar con él, no? Bueno, eso fue a más, aprobó, claro. Luego, eso fue a la mili. Todo esto no había hecho la mili porque había pedido prórrogas y Vale. se fue a la mili y no había aprobado las matemáticas todavía, porque el primer examen que se presentó, resulta que cuando salía de casa de Cantrabé, se había quedado aquella noche en casa, se había muerto un señor en la calle, de aquí de Cubillas, que lo habían operado unos días antes de no sé qué y había caído muerto por la Mayor, más o menos. Y él tenía el coche aparcado allá. Cuando él intenta arrancar el coche para irse a la universidad, le dicen, para. Se baja del coche y pensaba, lo he atropellado yo. El hombre aún no le avienta pánico con una manta. Ya no se presentó al examen. Del choque traumático que le causó, que no digo que no, vale, está hecho, pero después cuando me lo explica, digo, tío, la oportunidad de tu vida te examinas y ahora no te presentas. Vale. Total, que al final aprobó. El día que aprobó me puso en un compromiso porque estaba tan contento que cuando tuve que llamar yo por teléfono al profesor, la profesora tuvo que llamar al profesor que lo examinaba para ver si el alumno había aprobado, no te lo pierdas, ¿eh? Y cuando me dice que había aprobado, me coge así por el aire y pasa un maestro y dice, ¿qué pasa? La Chus que está embarazada. Y yo, o sea, y la Madre de Santísima, ahora desmiente en un pueblo que la maestra está embarazada cuando la mentira. Bueno. Los premios que se hacen en Cubillas de... ¿Cómo surgen? Los premios. Sí, ¿cómo vale. surgen? A raíz de que, bueno, me caso, tengo las hijas y tal, y Víctor lo contrata el ayuntamiento como profesor al volver de la mili, lo contratan como profesor de catalán. ¿Dónde estáis los dos en el Charlie? Lo contrata el ayuntamiento. Todavía no... Bueno, ya aprobó matemáticas, pero todavía no tenía plaza como... Después ha tenido mis hijas o los interinos. Lo contrata el ayuntamiento como profesor de catalán. Pero no le puede hacer un contrato
escrito en un papel diciendo profesor de catalán. Lo contratan como un administrativo del colegio, del ayuntamiento. Efectos, claro, Sí. no podía contratar profesores, no podía el ayuntamiento, ¿no? Administrativo. Para completar la jornada de administrativo es el primer profesor de catalán de la escuela, el primer profesor de catalán de adultos, el primer traductor de las cartas oficiales del ayuntamiento que se empiezan a hacer en catalán y que a él se las pasaban en castellano, con 10 cañones por banda y había de traducirlas. Y después el primer director de Radio Cubellas, crear la emisora de Radio Cubellas, fue el primer director. Ostras, qué Todo bueno. por ese contrato que tenía va... administrativo con el ayuntamiento. Claro, cuando en el 96, bueno, luego después ya, cuando tuvo el título de maestro, automáticamente se sacó de manera casi autodidacta, pero de manera oficial, el título de profesor de catalán. Porque yo tengo certificados para dar clases en catalán, y el catalán en los primeros años, pero él era profesor de catalán. Sí, sí. ¿No? El reciclaje que era obligatorio hacer, entonces sí, él podía dar clases en y de, y yo en. ¿No? Y muchos profesores de aquí teníamos que hacer reciclaje para dar clases en catalán. Sí, sí. Y la tabla, la cadira, pero... Bueno. Y el mes, el adjetivo, el pronombre. Claro, cuando fallece, pues era... Bueno, mientras tanto él escribe, le gusta mucho escribir, premios de poesía, de narrativa, premios, primero, el segundo, el tercero, tesis, aquí, allá. Y siempre ponía el Cubellén, porque como ya vivíamos aquí, era de Calafell. Pero cuando mandaba los papeles a certámenes literarios, pues Cubellas, Barcelona, vivo en Cubellas, claro, vivía la familia. Cuando muere, pues el ayuntamiento, Radio Cubellas, quieren de alguna manera reconocer todo lo que había hecho Víctor, eso, primer profesor de catalán, primer profesor de adultos, primer profesor tal, primer director de Radio Cubellas, tal, y crean los premios literarios, ya estaban creados, pero le ponen su nombre. No. Y bueno, el certamen se llama Víctor Aldán. Y hay una calle también que lleva su nombre, está por allá arriba donde acaba la Rambla de Casals. Sí. A continuación hay una calle que lleva su nombre también, en Calafell también hay una calle que lleva su nombre. Y luego un pleno del ayuntamiento lo declaró hijo adoptivo del pueblo de Cubellas. Tengo el título colgado en mi comedor con mucho cariño, con mucho amor. Por eso que te digo de que él cuando le daban premios en el Instituto de Estudios Penedesencs o en Valls o en Girona, ponían Cubellén. No ponía, eso no quería decir que no renunciara a Calafell. Es que claro, ¿dónde eres? De donde vive mi familia. Claro. Mi mujer y mis hijas viven aquí, vivimos aquí, nuestra casa está aquí, pues Cubellas. Qué bien que joder, de dejar, pues lo que acabamos de dejar huella, ¿no? Sí, Es decir, otro que ha dejado huella también, que de hecho muchos alumnos o exalumnos, claro, me dicen ahora, es que yo de catalán lo aprendí con Víctor, es que era una persona muy dura, pero es que me enseñó catalán, es que mi profesor de catalán, es que... Y los veo emocionarse, ¿no? De hecho, el día que murió paralizaron todos los alumnos que habían sido de él y iban a institutos, sobre todo a Vilanova y tal, pidieron permiso en los institutos para ir al entierro. Dijeron, no, es que hoy no vamos a venir a clase, es que nos vamos a ir al entierro de este hombre. Y las flores que llegó a tener Víctor ocupaban toda una acera del cementerio. ¿De dónde ha salido? sí, sí. Porque de un curso, un ramo, otro ramo, otro ramo, otro ramo. De él, más que de mí. También de mis alumnos había habido claro, gente que había llevado flores, pero no era yo, era él. Y vamos al gran tema. ¿Qué te ata al Barça? Bueno, Porque yo tengo que decir que nos fuimos, yo me recuerdo, tengo esa imagen de quedar todos aquí en la carretera, de coger el autobús, irnos a ver el Barça, Sí, sí. con todos los de la Sí, clase, sí. no sé, del básquet o de la... No, Del básquet. básquet. Porque hemos compartido básquet también. Yo he de ¿no? ¿Sabes? confesar aquí una cosa. Yo cuando era pequeña, mi padre tenía un estanco, como te he dicho. El estanco, cuando ya fui a mayor, durante las vacaciones yo ayudaba a despachar y a colocar tabaco. Y mi abuelo, con el que yo vivía, le gustaba el Real Madrid. Era del Real Madrid, pero del Real Madrid. Teníamos una radio y se pasaban los domingos con las manos haciendo zapping con los mandos, subiendo el volumen y bajando y cambiando de emisora, oyendo su Real Madrid. Y tenía un hermano muchísimo más pequeño que él, que era del Barcelona.
del Barça, pero del Barça. Dos hermanos que se llevan 22 años, el mayor del Real Madrid y el más pequeño del Barça. Te hablo de mi abuelo y mi tío abuelo. Yo no fui del Barça por mi tío Severiano, que era su hermano, ni el Madrid por mi abuelo, y me gustaba el Bilbao. Me gustaba mucho José Ángel Iríbar, que era el portero. Pues yo era del Bilbao. Y mi abuelo del Madrid y mi tío Severiano del Barça, y yo del Bilbao. Pero cuando vine aquí, suavemente, empecé a darme cuenta que si el Barça jugaba con el Bilbao, bueno, si perdía el Barça no pasaba nada, porque ganaba el Bilbao, pero si perdía el Bilbao tampoco pasa nada, porque pues ganaba el Barça. Y de hecho yo lo sigo pensando, que si alguna vez han jugado una Copa del Rey, quería que la ganara el Barça, pero pensaba, bueno, si la pierdes con el Bilbao, al fin y al cabo no pasa nada. Luego ya empecé a ir al campo con el señor Pineda, Luis Pineda, que me decía, él era alcalde y yo directora, y a veces me decía, me voy al fútbol, ¿te vienes? Teníamos una reunión, y decía, pues sí, pues voy. Y de repente me vi en el Camp Nou, el primer día no vi el partido, solo miraba a la gente, miraba el primer día solo miraba el colorido de las camisetas de la gente, que podían ser así normales o del Barça. Para mí, Chus y Barça es lo mismo. Nietos, mi familia y mi Barça. No, y mi Barça. Y tu Barça. Y mi Barça. Con los niños he metido al Barça por medio, me he metido a los niños en el bolsillo a través del fútbol. Yo recuerdo una chaval que me pusieron nuevo en el cole y habían tenido una intervención quirúrgica y estuve un tiempo de baja. Y cuando volví había un niño que no conocía de nada, sentado delante mío y con un estuche del Barça encima de la mesa. Y le digo, ¿eso estoy yo? Y dice, mío no, yo soy del Madrid. No sé. Y le dijimos, qué mal nos vamos a llevar tú y yo, ¿eh? Nos vamos a llevar. Nos hicimos contigo quinto en la clase de la esquina que hay una columna ahí. Sí. Digo, qué mal nos vamos a llevar tú y yo, ¿eh? Fatal, ¿eh? Porque yo soy del Barça, te lo aviso. Y tú de Madrid, fatal nos vamos a llevar. Claro, si nos hubiera oído alguien en ese momento, hubiera hecho ya entrada de una maestra. Bueno, pues este chaval, cuando acabó el curso, bueno, a medio curso sus padres me pidieron visita y me dicen, ¿qué le ha dado usted a nuestro hijo? Que ha cambiado totalmente. Desayunamos con la Chus en mi casa, comemos con la Chus, cenamos con la Chus. La Chus dice, eso se ha hecho, la Chus me ha explicado, la Chus me ha dicho que tengo que hacer esto. Cuando mi hijo no había hecho deberes en la vida, no le gustaba el colegio, y ahora eso sí, le llegaba, por ejemplo, un lunes, había ganado el Madrid y el Barça también. Los dos nos felicitábamos. Felicidades que ha ganado tu equipo, felicidades, tal. Hasta que jugaron juntos, hicimos un pacto, si pierde uno, el perdedor felicita al ganador. Y si empatan... También son valores eso, ¿eh? ¿Qué te piensas? Sí, eso sí. Te está hablando la maestra, ¿eh? En aquel caso el Barça es un segundísimo plan. Sí, es la herramienta, Y si empatan, ni nos miramos. Porque claro, felicitarnos por un empate, pues nos miramos, ¿vale? Aunque nos hablemos porque tengamos que preguntar, si nos miramos, vale, empatan. Llegamos a clase todos los demás mirándonos, ¿no? Hola, buenos días. Y sentado delante, porque éramos todavía eso. Buenos días, hoy vamos a hacer las vegas libretas, tal. Y si tenía que, se llama Adrián, si tenía que preguntarle, yo decía, va, ejercicio 5, Adrián. Si tú tienes que ir por banda, que todo. Muy bien, adiós. Ni miraros. Y no nos mirábamos en tarde. Cuando acababa el 10, lo hemos hecho bien, ¿eh? Sí. Así ya nos mirábamos, ya. Sus padres decían, es que yo no sé lo que he hecho este amigo, pero se lo ha metido en el bolsillo. Yo me iba al cole con la camiseta porque allí me esperaban unos niños que otros iban a llevar también la camiseta y yo he jugado con el Barça como maestra para meterme a los niños en el bolsillo. Tengo que decir que muchas de las cosas que yo aplico a día de hoy como profesional educativo y lo que enseño también a los jóvenes que suben como monitores, ¿no? Son muchas cosas de lo que yo he aprendido. No, es que además se ha de saber abrazar, se ha de saber consolar, se ha de saber reñir, se ha de saber enseñar, se ha de saber ponerse serio cuando toca. Pues nada, tenemos un claro ejemplo de que la educación es bonita, si se trabaja con vocación. Quedan muchos temas, pero vamos a dejar aquí, otro día nos... Yo quiero acabar esta entrevista con una frase de si vuelvo a nacer, yo quiero ser maestra. Pues yo voy a añadir, si yo vuelvo a nacer, quiero que tú seas mi maestra. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Bueno. Toma ya. Toma ya. Esa, ¿no? Toma ya.